Una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano es vivir con resentimiento, el vivir sin perdonar a los demás o peor aún, sin perdonarte a ti mismo por acciones que hayas hecho o otras acciones que hayas dejado de hacer. Hoy te voy a hablar de cómo puedes liberarte del resentimiento, de perdonar. Vas a entender las claves para perdonar a los demás y a... ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, todos los días de lunes a viernes, 8 de la mañana, hora española, en vivo en el Facebook de Javier Ma. Así que bueno, conforme vayas entrando, tanto si estás en el vivo como en la grabación, anótame ahí tu nombre, de dónde estás conectado, y si estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame soy Reiki en tu vida. Bueno, cada día estáis entrando gente nueva a la formación. Empezamos ahora muy prontito en la nueva convocatoria en junio, el 4 de junio. Así que si todavía no estás inscrito, sabes que puedes formarte conmigo desde cualquier parte del mundo. En el primer comentario fijado vas a poder pedir información por WhatsApp. Bueno, veo que vais entrando. Buenos días, Luis Romero. Buenos días, soy Reiki en tu vida. Sonia Ramón, desde Barcelona. Jordi, desde Tarragona, soy Reiki en tu vida. María José, se escucha bien. Carmen, soy Reiki en tu vida. Marisa Llanos, soy Reiki en tu vida. Bueno, Rosalía, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a un tema súper interesante hoy, que es Reiki para perdonar a los demás y para perdonar a uno mismo. Ayer estuvimos en la primera parte de este programa. Sabes que estamos en los últimos días, estamos haciendo una serie de podcasts donde estamos hablando de Reiki para, es decir, todos los podcasts son con ese enunciado, Reiki para algo. ¿Con qué intención está hecho? Mirar, yo hice en su día, hice 8 maestrías de Reiki, hice muchísimos niveles de Reiki, he conocido a muchísimos reikistas, hay millones de reikistas en el mundo, pero me doy cuenta de una cosa que suele suceder y que suele haber como lo que se le suele llamar un sesgo cognitivo, es decir, que según mi propia percepción o a veces según mi propia experiencia, yo atribuyo unos beneficios. Oye, pues si yo la primera vez que escucho de Reiki, escucho que Reiki, yo qué sé, es para contactar con guías y lo escucho una, dos o tres veces, pues me pienso que Reiki es para contactar por guías. Si a lo mejor yo he conocido a alguien que Reiki le ha ido muy bien, pues yo qué sé, porque ha estado en un periodo estresante y ahora esa persona está más relajada, pues yo asocio que el Reiki va bien para relajarse bien. Y si escucho otra persona con lo mismo, tengo el sesgo cognitivo de pensar que Reiki es para relajarse, ¿sí? Es decir, cada uno, según nuestra propia experiencia, o a veces ni nuestra propia experiencia, a veces lo que hemos escuchado, damos una definición de para qué sirve algo. Y yo me he dado cuenta, después de ya 14 años impartiendo formaciones, dando cursos, que el Reiki, yo te digo que el Reiki es como un traje a medida. ¿Qué quiere decir que es como un traje a medida? Que como estamos hablando que es de una energía muy poderosa, es la unión de la energía universal con tu propio ki, que tu propio ki, tu propia energía es poderosísima. Tienes que entender que dentro de ti hay un poder energético súper grande. Lo que pasa que los seres humanos, en el día a día en el que estamos, pues vivimos con ese poder limitado. Pero eso no quiere decir que no lo tengamos, ¿sí? Es igual que el poder del amor, el poder del crecimiento, el poder de sanación. Eso lo tenemos los seres humanos. Lo que pasa que no lo tenemos lo suficientemente activado. Y Reiki sirve para activar eso. Entonces, si sirve para activar eso, me puede ayudar en cualquier área de mi vida, me puede ayudar en cualquier cosa, desde algo puramente espiritual a algo puramente de salud, a algo puramente económico, porque es energía. Y la física moderna ya ha demostrado que todo cuanto hay en el universo es energía y que si modificas la energía, eso tiene una afectación en la materia. Y eso es irrefutable, eso es indudable. Luego, sí que es cierto que hay mucha gente que es escéptica con el tema del Reiki, con el tema de las terapias, con todo el tema a veces espiritual o energético, porque no tiene un conocimiento profundo de la base sólida que hay. Hay una base muy sólida, muy, muy sólida, ¿sí? Obviamente, si damos con mentes muy ortodoxas, muy cerradas, te van a decir que no.
pero es que yo soy el primero que te digo que una mente muy cerrada no es necesario que trates con esa mente muy cerrada. Es decir, alguien que está escuchando este podcast es porque ya no tiene la mente muy cerrada, porque alguien con la mente muy cerrada, lo primero que dice, este tío está diciendo tonterías, o esto de las energías no sirve para nada, o esto es un toma pelo, o yo no sé qué, ¿sí? Alguien que tiene la mente muy cerrada y no tiene la suficiente humildad para entender que fuera de su mente hay un nuevo mundo, ya lo decía Albert Einstein, decía que es más difícil desintegrar una creencia que un átomo. Y eso es así, y sobre todo cuando alguien es muy cabeza dura y muy poco humilde, ¿sí? Porque desintegrar una creencia es difícil para todos. Yo era escéptico. Yo antes de empezar con el mundo energético era escéptico. Yo era de un mundo muy racional, muy mental, y no creía para nada en esto. No creía para nada en esto, pero no era tan cabeza dura. Era un poquito humilde. Bueno, también fui humilde porque la vida me tiró al suelo, ¿no? Y estaba en el suelo. Entonces, y en el suelo me tocó ser humilde también. Pero es que hay gente que la vida le tira al suelo y está en el barro y siguen con una prepotencia increíble. ¿Sí? ¿Somos conscientes de eso o no? Porque esto es importante para lo que os voy a decir ahora. Una persona es difícil desintegrar la creencia. La gente suele ser escéptica a ideas diferentes a las nuestras. Pero cuando la vida te hace tocar fondo, empiezas a tener un poquito de humildad. Pero aún así hay gente que está tocando fondo y no es humilde. Y es muy cabeza dura, ¿sí? Bueno, pues esa gente que es muy cabeza dura no podemos hacer nada. Hasta que haya un clic en su interior, no sabemos por qué, o a lo mejor porque ya sufra tanto que ya no aguanta más, o por lo que sea, o a lo mejor en esta vida no le toca, no le tiene por qué tocar a todo el mundo en esta vida abrirse a estos temas, ¿sí? Entonces, con ese tipo de personas no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Por eso yo siempre te digo que el Reiki, aun cuando uno sea escéptico, le puede ir bien, porque no es cuestión de creencia. Uno puede ser escéptico, pero tiene que estar abierto de mente, porque si es escéptico y está cerrado de mente, ahí no hay nada que hacer. No gastes energía ahí. Por eso yo no gasto energía cuando alguien me dice, no, pero es que esto no sé qué, esto son tonterías, porque esto tal, no sé qué. Oye, vale, pues tú vete con tus tonterías a tu vida y déjame a mí con mis tonterías. No vengas a tocarme la moral, ¿sí? No venga, me iba a salir una palabra más fuerte, pero me la he guardado. No vengas a tocar lo que no suena, ¿sí? Entonces, allá yo con mis tonterías y allá tú con las tuyas. Yo no voy a intentar convencerte. Porque una persona que está tan cerrada, no hay manera de convencerlo, es gastar energía. Entonces, hay mucha gente bonita en el mundo, con la mente abierta, ¿sí? Aunque sean parcialmente escépticos como era yo, pero están abiertos, tienen esa humildad de decir, oye, pues yo en esto no creo mucho, pero bueno, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí sí que tienes que destinar tu energía. Te lo digo, tanto si eres terapeuta, como si eres maestro, como si quieres ayudar también a veces a gente de alrededor, porque muchas veces cometemos ese error, que destinamos mucha energía a intentar ayudar a alguien que tiene la cabeza cerrada en ese momento, ¿sí? Buenos días, Antonia Arroyo, del de Córdoba, María Teresa, buenos días. Juana, buenos días. Ana Sánchez, Milagros, buenos días. Bueno, pues eso, en estos 15 días, en estos últimos días con estos podcasts concretos de Reiki para algo, estoy intentando hacer ver para quien ya me conoce, pero también para quien todavía no me conoce o quien todavía no conoce mucho la profundidad del Reiki, que Reiki puede ser como un traje a medida, nos puede ayudar por muchas cosas, por eso estamos con diferentes días, Reiki para esto o Reiki para lo otro. Y obviamente hay muchas maneras de enseñar el Reiki. Hay maneras de aprender el Reiki profundo o hay maneras de aprender el Reiki superficial, y esa es la realidad. Yo enseño el Reiki de manera profunda y rigurosa, y a todos mis alumnos, todos los que sois estudiantes, todos los que son estudiantes míos y son maestros también, enseñan un Reiki profundo y riguroso, porque es el Reiki que les he enseñado. Obviamente, unos tienen más experiencia, otros, pero todos hemos empezado. Yo se lo digo a mis alumnos. Hay alumnos que cuando empiezan están con un poquito de inseguridad y dicen, Javier pero es que a lo mejor tú les vas a enseñar mejor. Pero es que todos empezamos un día.
Y si alguien viene a ti es porque le hace falta tú en ese momento, no le hago falta yo, ¿sí? O sea, yo no tengo la intención de acabar. El mundo es muy grande, hay 6.000 millones de personas. Si yo estoy formando a muchos maestros y quiero que vosotros, maestros míos, enseñéis a gente, es porque hay 6.000 millones de personas. Y es porque necesitamos que el mundo se eleve. Y para eso hace falta muchos maestros. Pero es cierto que el Reiki también se enseña de una manera muy superficial. Y esa es la realidad. Porque lo han aprendido de una manera superficial, porque no se han entregado tanto al Reiki, porque no han profundizado tanto. Yo al formar miles y miles de personas, cuando le transmito las enseñanzas a mis alumnos, llegan parte de mi experiencia también. ¿Sí? Llega parte de mi experiencia también a vosotros. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a seguir con ese Reiki profundo, porque es la única manera de que haya una transformación real. Y a través de lo que sabes que te hablo, que es el triángulo de la sabiduría, que es conocimiento profundo y práctica constante y continuada y mantenida en el tiempo. Así que vamos a seguir con el conocimiento profundo de Reiki para perdonar a los demás y a uno mismo, y luego vamos a hacer una práctica de 5 minutitos. ¿Sí? Además, si ya estás en modo de poder hacerlo, te recomiendo ya si estás en casa, que agarres un bolígrafo y un papel. Para la última práctica vamos a hacer una práctica de 5 minutos donde sería ideal que tuvieras un boli y un papel. Bebo un poquito de agua y vamos allá. Muy bien, entonces vamos a dar un repaso muy rápido porque como este de Reiki para perdonar a los demás y a uno mismo lo hemos dividido en dos partes. Ayer estuvimos viendo 5 frases que alguien se dice cuando se demuestra que aún no ha perdonado. Es decir, si en algún momento te estás diciendo alguna de estas frases, es claro que todavía tienes cosas que sanar ahí en cuanto al resentimiento. No puedo olvidar lo que me hizo esa persona, no puedo creer que me hiciera eso con lo bueno o lo bien que yo me porté. Si me hubiera pedido perdón, hubiera cambiado la cosa. No confío en esa persona después de haberme hecho esto. Yo nunca habría actuado así, ¿sí? Cuando hablamos así de una persona o de alguien, quiere decir que todavía tenemos resentimiento ahí. Entonces, también te dije las 5 razones por las que es importante liberar el resentimiento y el rencor, que era para tener un mejor estado de salud físico y mental, para tener relaciones más sanas, para tener mayor capacidad de amar, para liberarte de la necesidad de que todo sea como tú consideras que tiene que ser, porque la vida no siempre todo es como tú consideras que tiene que ser, y luego también para tu crecimiento personal. Si te liberas de ese resentimiento, si te liberas de ese rencor, si aprendes a perdonar, ¿qué va a suceder? Que vas a poder crecer mucho más a nivel personal, porque si tienen mucho rencor y mucho resentimiento dentro, te va a frenar el crecimiento, sí o sí. Por eso yo siempre te digo que la base de todo es la paz interior. Tú vas primero a por la paz interior y cuando ya te sientes en paz, empiezas a volverte el creador de tu propia vida. A partir de ahí sí puedes empezar a manifestar objetivos, metas. Pero hay mucha gente que tiene metas sin la base de la paz interior y eso no te lleva a ningún lugar. Una persona que está en conflicto interno dice, vale, pues venga, me voy a proponer manifestar una relación. Y está en conflicto interno, ¿qué relación va a manifestar? De conflicto interno. Una persona que no está con paz interior, ay, sí, yo quiero emprender en Reiki. Vale, pues si tú estás en conflicto interno, ¿qué vas a emprender? Anótamelo ahí. Si tú estás en conflicto interno, que no tienes paz, ¿qué vas a emprender? Un emprendimiento de conflicto, que tarde o temprano te va a traer carencia, más temprano que tarde. Entonces, la base es la paz interior. Por eso los que queréis emprender, yo en la escuela, estudiando conmigo, tengo 2 tipos de personas. Principalmente hay más, ¿no? Pero te digo a nivel general para hacer un marco mental de lo que es. Por un lado, las personas que quieren enfocarse en su propia sanación y a lo mejor en ayudar a familiares y queridos, ¿sí? En su propia sanación y en su propia evolución. Y luego las personas que sienten que se quieren dedicar a nivel profesional a ello, ¿sí?
Bueno, pues los que se quieren dedicar a nivel profesional, les digo, y por eso trabajamos tanto en Maestría Reiki desde cero, que es muy importante el propio proceso de sanación y el propio proceso de, primero de todo, de paz interior. Porque si tú intentas dedicarte profesionalmente pero no estás en paz, eso no va a traer, no te va a traer bendiciones, ni a ti ni a nadie, ¿sí? Buenos días, María Teresa, la base de todo es la paz interior, exacto, Rosalía, si estoy en conflicto, emprenderé conflictos, eso es. Sonia Ramón, eso es. Muy bien. Entonces, ahora sí que vamos ya a las 5 claves para perdonar y para liberarse uno de ese sufrimiento, de ese rencor y de ese resentimiento. Partiendo de la base, ayer también te dije, y esto es importante que lo recuerde, que el resentimiento no es o blanco o negro, hay de 0 a 10. De 0 a 10, ¿qué nivel de resentimiento tengo? Si tengo un nivel de resentimiento 6, 7, pues lo voy a pasar mal y no voy a poder perdonar. Ahora, si tengo un nivel de resentimiento 3, 4, incluso lo puedo acercar al 0, pues está bien. Pero también tenemos que intentar huir de idealizar, ¿no? Muchas veces idealizamos mucho el camino de sanación y de crecimiento personal y pensamos que ya en la vida ahora va a ser todo perfecto. Y déjame decirte una cosa, esto a lo mejor no te gusta escucharlo, pero yo te tengo que decir la verdad. En la vida no va a ser todo perfecto, ¿sí? Más allá de que te trabajes, por mucho que te trabajes interiormente, por mucho que despiertes, no, porque hay imperfecciones en la vida y en nuestro propio carácter también hay imperfecciones. Yo siempre te digo que como ser espiritual eres divino, como ser espiritual eres perfecto, como ser espiritual eres fantástico, eres realmente increíble, pero como ser humano eres imperfecto y aceptar esas imperfecciones también, ¿vale? También entra dentro de esa humildad y de ese trabajo de despertar espiritual. Muy bien, entonces vamos al punto 1, que es súper importante para liberar el resentimiento y para perdonar. La decisión clara y firme de que quiero perdonar. Yo recuerdo una vez en una presentación de un libro mío, creo que fue en La paz interior es posible, en mi primer libro, en la casa del libro, allí hablaba del perdón, ¿no? Hablaba bastante del perdón y decía, y una persona me hablaba, decía, ya, pero yo no sé cómo puedo perdonar a esa persona, si me hizo tanto daño, si no sé qué. Digo, mira, y me estaba hablando de una manera donde estaba demostrando que no había tomado la decisión de perdonar. Es decir, de la manera que se comunicaba, del de un papel de víctima total y en el justificando por qué no lo estaba perdonando, había una cosa clara, que no había tomado la decisión de perdonar. Por lo tanto, si tú no has tomado la decisión de verdad de perdonar, no va a haber perdón. Hay que tomar la decisión. Entonces me preguntaba, bueno, pero entonces ¿cómo hago? Pues mira, ¿cómo hago? Primero de todo, tienes que comprometerte contigo mismo a tomar la decisión de perdonar a esa persona. Y le preguntaba, ¿te comprometes contigo mismo? Y se empezaba a poner blanca. No le salía al decir que sí. Decía, se atrabancaba. O sea, no se quería comprometer a perdonar a esa persona. No quería tomar la decisión. O sea, porque decía que no, como le había hecho tanto daño, entonces le dije, mira, pues antes de... Tú puedes leer el libro y puedes hacer todos los cursos que quieras, puedes hacer todas las prácticas que quieras, puedes ir a todas las constelaciones familiares que quieras, puedes ir al mejor maestro de todos los maestros, al mejor terapeuta del mundo mundial, puedes ir a todo eso, pero como tú no tomes como previo la decisión firme de querer perdonar a esa persona, no te va a servir ningún terapeuta, no te va a servir ningún maestro ni te va a servir ningún libro. Y entonces lo entendió perfectamente. Recuerdo, compró el libro, se llevó el libro y al cabo de unos cuantos días me escribió un correo electrónico diciendo que agradecía mucho porque le había costado tomar la decisión, pero había tomado la decisión de perdonar a esa persona. Y la había tomado de verdad. Y se había comprometido con ella misma a perdonar a esa persona. ¡Wow! Pues eso es lo primero de todo. Eso no quiere decir que en ese momento de un chasquido de dedos ya se haya sanado el resentimiento. No, eso no va así.
no es un chasquido de dedos, sí que hay una liberación. En el momento en el que uno decide firmemente perdonar y se compromete a perdonar, a partir de ahí entonces tenemos que andar el camino. A partir de ahí leemos, a partir de ahí vamos a un terapeuta o a partir de ahí estamos con un maestro, todo, o nos formamos en una cosa, todo eso ya nos va a ayudar, ¿sí? Ahí es donde eso nos va a ayudar de verdad. Pero si no hay el previo paso de tomar la decisión irrevocable, innegociable, de comprometerte contigo mismo a perdonar, ahí no va a haber perdón. Ya hay mucha gente que está trabajándose interiormente para liberarse de cosas, pero todavía no ha tomado la decisión, porque su ego no le permite, porque es como si decido perdonarle, como si le esté haciendo un favor a la otra persona, ¿sí? Como si le esté haciendo, no, es que claro, es que con lo que me ha hecho, ¿sí? Con lo que me ha hecho, con lo que me hizo, es la sensación de que si le perdono o me estoy rebajando o le estoy dando la razón. Claro, el primer punto, porque esta es la base de todo, y esto por eso lo he puesto el primero, porque es la base de todo. Isabel García, buenos días. Juliet, el perdón libera, eso es. Súper claro, Juani. Muy bien, pues venga, 2. Clave 2 para perdonar. Aceptación del pasado. Sí. Esto también es algo que parece obvio, pero en nuestro proceso de pensamiento no es tan obvio. El pasado ya no lo vas a poder cambiar. No se puede cambiar el pasado. Si cuando eras pequeño abusaron de ti, abusaron. Si cuando eras adulto tuviste una pareja que te maltrató, te maltrató. Si cuando ibas al colegio te hicieron moving, te hicieron moving. No se puede cambiar. No se puede cambiar eso. Ya está. Ya sucedió. Acepta tu pasado con sus luces y tus sombras. Con las luces del pasado y con las sombras. En el pasado ha habido de todo. Pero aceptación, ¿qué quiere decir? Aceptación lo que ha ocurrido y aceptación de mi propio proceso en la vida, porque luego hay personas dentro del mundo espiritual que son muy crueles con ellas mismas, que dicen, claro, es que tú tuviste una pareja que te maltrató porque tú atraías eso y tú eres el culpable. No eres el culpable de nada. Que tú pudieras atraer ciertas cosas en tu vida, claro que sí, atraemos, pero no tienen ningún tipo de culpabilidad de absolutamente nada. Nada, cero culpa. Acéptate a ti, acepta lo que sucedió, ¿sí? Acepta lo que te hicieron. No estamos hablando de que se justifique o que se dé el beneplácito de lo que sucedió, ¿no? Acepta que ya está, ya eso ya sucedió, ya no lo vas a cambiar. Por muchas vueltas que le des hoy, por mucho que odies a la otra persona, no lo vas a poder cambiar, eso ya sucedió, ¿sí? Por lo tanto, aceptación del pasado es la clave 2. 3. Importante, muy importante, la empatía y la compasión. Es una mezcla, el 3 es una mezcla de empatía y compasión. ¿Qué quiere decir la mezcla de empatía y compasión? Obviamente hay en casos, es obvio, que es muy difícil ser empático y muy difícil ser compasivo. O sea, yo cuando hablo de empatía o hablo de compasión, siempre hay el típico que dice, pero ¿cómo puede ser uno empático o compasivo con alguien que le ha hecho daño? Pero y entonces yo le pregunto, ¿te piensas tú que eres la única persona en el mundo que le han hecho daño? ¿Tú te piensas que yo hablo desde el lugar desde que nunca me han hecho daño? Ayer ponía, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ponía el ejemplo de cuando tenía 12 antes de cumplir los 13 años, que tuve intentos de abuso, bueno, hubieron tocamientos y tal, por suerte no llegó a más porque me pude escapar, pero de un monitor de atletismo. Y durante yo muchos años tuve eso y tuve mucho dolor y de adulto tenía dolor. Pero cuando empecé a despertar espiritualmente, empecé bueno, a tener un poco de empatía y de compasión por gente que está enferma y está mal de la cabeza,
o es ignorante, o está en la oscuridad, eso no justifica lo que haya hecho la otra persona. Pero es que no hay manera de liberarte del resentimiento si no tienes un punto de empatía o de compasión. Y mirar, aquí os voy a decir cómo me liberé yo de esto un día, aparte de con el trabajo interior constante, ¿eh? Pero dime si quieres que te diga el momento en el que hice un clic en ese tema que te digo. Pero esto ¿por qué te lo digo? Porque uno no puede entrar en el papel de victimismo, de decir, no, es que si me hicieron mucho daño, ¿cómo voy a poder ser compatible o empático con alguien que me hizo mucho daño? Oye, pero es que te piensas que eres el único que te han hecho daño en el mundo. A todos nos han hecho daño. A mí me han hecho daño y a todos los que estáis aquí nos han hecho daño. ¿Hay alguien que no le hayan hecho daño en la vida? En mayor o menor grado, ¿eh? Porque ya si entramos, no, pero es que a mí el daño que me hicieron es más grande. Bueno, entonces estás en el papel de víctima y déjame decirte que desde el papel de víctima no vas a perdonar. ¿Sí? Si ya empiezas a comparar con que a mí me hicieron un daño más grande que a ti y al otro, no, no, ahí no. O sea, a todos en la vida nos han hecho daño. ¿Sí? A todos nos han hecho daño. Por lo tanto, ya está. O sea, si a todos nos han hecho daño y unos, a pesar del daño, consiguen conectar con la compasión y con la empatía, para sanar, pero no para hacerle un favor al otro, sino para hacerse un favor a... Yo también te decía ayer, a mí hubo momentos de mi vida que decía, ese tío, ahora que soy más mayor, voy a agarrar un palo y le voy a partir la cabeza, porque rondaba por ahí, por el pueblo, y le voy a partir la cabeza con un palo en la cabeza. Yo estuve en ese lugar también, no lo hice por suerte, entonces me hubiera buscado un problema yo, pero yo estuve en ese lugar de odiar también, porque me hicieron daño. Pero eso no te lleva a ningún lugar. Entonces, en el momento que uno decide ser compasivo y empático, no es por hacerle un favor al otro. Si a lo mejor al otro le darías con un palo en la cabeza, si eres sincero contigo mismo, ¿sí o no? Me dejáis que me exprese con sinceridad, ¿no? O sea, a veces es lo que nos sale de dentro. Tú imagínate, o que tienes un hijo y que le hacen eso a tu hijo. ¿Qué te va a dar? Desde tu personalidad de padre, ¿qué te va a dar? De ir a esa persona y darle con un palo en la cabeza. Eso es lo primero que te va a salir, ¿sí o no? ¿O soy yo el único que se me ocurren estas cosas? Eso te va a pasar por la cabeza. Ahora, una cosa es que te pase por la cabeza y otra cosa es que lo hagas. Pero luego ya cuando empiezas a despertar espiritualmente, ya empiezas a darte cuenta de que eso no te va a llevar a ningún lugar. Lo único que te va a llevar a un lugar es intentar tener empatía y tener compasión. A todos nos han hecho daño. Te dejaba, perfecto. Bueno, sí, porque a veces en las redes sociales da miedo a expresar lo que muchas veces tenemos dentro, ¿no? Y también os lo digo eso para que vosotros no tengáis miedo a expresar con sinceridad lo que tenéis en lo que hay dentro de vosotros, siempre y cuando sea con respeto, ¿no? Entonces, dicho esto, yo cuando llegué ese momento, mirar, yo con este tema que os cuento y os digo obviamente, quien me conoce bien ya sabe que yo no cuento mi vida porque tenga ganas de exponer mi vida, todo lo contrario, o sea, yo soy una persona introvertida, yo estas cosas, un familiar mío, bueno, mi hermana concretamente, se enteró de esto que os estoy contando a vosotros ahora porque me lo escuchó a mí, en un vivo, ¿vale? Es decir, que yo esto no lo cuento, ni lo he contado con nadie, porque soy una persona introvertida en ese sentido. Pero si os lo cuento a vosotros es porque creo que os puede ayudar a algunas personas que a lo mejor no están en esa situación, pero en otra diferente, o a lo mejor tienen un familiar que han pasado por ahí, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando me pasó eso ya con 20, 22, 23 años, yo veía noticias en televisión y cuando hablaban de algún pederasta me entraba mucha rabia. Me entraba rabia de decir a este tío habría que hacerle algo, no sé qué, no sé cuánto. Y esa rabia, obviamente, era del dolor que yo tenía, que en un momento determinado no lo asociaba tanto, ¿no? Pero luego ya lo empecé a asociar. Dije, bueno, esta rabia que yo tengo cuando veo a un pederasta en televisión que me daría ganas de ir con un palo y darle, pues es un dolor que yo tengo dentro. Entonces yo tengo que decidir si quiero vivir con este dolor o quiero liberarlo. Yo decido. Entonces dicen que la enseñanza llega cuando el alumno está preparado o el maestro llega cuando el alumno está preparado. Y el maestro no tiene que ser siempre en forma de persona, a veces es en forma de persona, pero a veces es en forma de un clic que te llega, ¿no? Eso es que llega cuando está preparado. Y recuerdo que uno de esos días en una meditación me empezó a venir a mí imágenes de vidas pasadas. Y en vidas pasadas donde yo hacía cosas, no era de pederastia, pero hacía otras cosas que no estaban bien hechas. Y eso
fue lo suficiente para decirme, para darme a entender, oye Javier Ma, ¿tú puedes asegurar que en alguna otra vida tú no has hecho cosas muy feas? ¿Tú puedes asegurar que en una anterior vida tú no has sido pederasta? Y yo me decía, wow, yo no puedo asegurarlo eso, no puedo asegurarlo, porque aquí, una vez más, tenemos que ser sinceros, aquí todo el mundo cuando se acuerda de vidas pasadas y habla de vidas pasadas, siempre o han sido los reyes, o han sido príncipes, sí, o han sido hadas madrinas, aquí todo el mundo cuando se acuerda de vidas pasadas han sido unos santos. Y déjame decirte que en el mundo y en vidas pasadas y en la historia de la humanidad está lleno de villanos, ¿sí? Y en nuestras familias han habido villanos, en nuestro árbol genealógico han habido villanos, nosotros hemos podido ser villanos en vidas pasadas. Tú puedes asegurar, anótamelo ahí, ¿tú puedes asegurar que en una vida pasada tú no hayas sido un villano? ¿Puedes asegurarme eso? Veo un poquito de agua. ¿Tú puedes asegurar? Tanto si estás en el vivo como en la grabación, anótamelo ahí. ¿Puedes asegurar que en una vida pasada no hayas sido un villano? Obviamente no puedes asegurarlo. No puedes asegurarlo. Entonces, a mí eso me sirvió. Yo no te estoy diciendo que te pueda servir a ti, quizás te puede servir. A mí eso en ese momento me sirvió para quitar juicio sobre esa persona y quitar culpabilidad. Decir, oye, está en ese proceso de su vida. ¿Es justificable lo que ha hecho? No, no es justificable. ¿Está mal? Está muy mal. ¿Sí? Ahora bien, el hecho de pensar que yo a lo mejor fui un villano, si no en esa forma, en otra forma, en una vida anterior, me hizo tener más empatía y más compasión. Igual a, qué bueno eso para mí, no para el otro. Al otro, mira, el otro ya se irá encontrando en su vida con lo que se tenga que encontrar. Para mí fue liberador, ¿vale? Entonces es importante que intentamos, de la manera que sea, pero también tomar la decisión de ser empáticos y compasivos con la otra persona. Entender que cada uno está en el momento evolutivo en el que está y que cada uno hace lo que puede hacer con la oscuridad que tiene dentro. Alguien que tiene mucha oscuridad dentro va a manifestar cosas de oscuridad en su vida. Alguien que tiene luz va a manifestar luz. Y eso no lo digo yo, lo que te voy a decir ahora no lo digo yo, sino lo dicen grandes maestros de la historia, grandes sabios de la historia, que el ser humano, para llegar al estado búdico, al estado de iluminación, es decir, para liberarte, para llegar al máximo estado de realización del ser, como ser humano hemos experimentado todas las formas posibles en diferentes vidas. Hemos experimentado ser villano, hemos experimentado ser santo, y todo ese proceso evolutivo nos va llevando hacia la iluminación, que es el fin último de todo ser humano. Pero de eso incluso tenemos claros ejemplos dentro del budismo tibetano. Dentro de la línea del budismo tibetano, uno de los grandes maestros considerado Milarepa, no sé si has escuchado hablar de Milarepa, pues Milarepa, ese proceso lo vivió en una misma vida. Milarepa, en su adolescencia y en su primera juventud, fue un delincuente. Y luego llegó a un estado de iluminación y fue un gran maestro. Esto no es normal que suceda en una misma vida. No es normal, que en una misma vida uno sea un auténtico villano y se convierta en un santo en la misma vida, pero sucede. Muchas personas hemos estado, y eso lo hemos experimentado muchos de aquí, hemos estado en épocas oscuras de nuestra vida y luego hemos estado en épocas mucho más brillantes. ¿Vale? Pero a lo largo de las diferentes encarnaciones, a lo largo de diferentes vidas, según dicen los grandes sabios y los grandes maestros, todos pasamos por todas las formas posibles, porque experimentados todos hasta llegar a ese estado de gracia, ese estado de iluminación. Muy bien, venga, vamos al 4. Importante, número 4. Paciencia, paciencia, ¿sí? Incluso en el proceso de perdón necesitamos paciencia. ¿Por qué? El fruto en un árbol, ¿cuándo cae? Chicos, chicas, decirme, ¿cuándo cae? Quiero que participéis, tanto los que estáis en el vivo como en la grabación. ¿Cuándo cae
Y eso obviamente tú sabes que este podcast lo puedes escuchar mientras estás conduciendo, haciendo cualquier otra cosa. Aprovecha también, pero en ese momento no comentes, obviamente. Pero si estás en un momento en casa que puedes comentar, incluso tomar apuntes, hazlo. El fruto de un árbol cuando cae. Juani dice cuando está maduro, Julie cuando está maduro. Exacto, el fruto de un árbol no cae ni antes ni después, sino cuando está maduro. Por lo tanto, el perdón total no llega ni antes ni después, sino llega cuando estás maduro para el perdón. A mí, en ese caso de liberación de resentimiento, de ese caso concreto que te explicaba, ¿cuándo llegó? Cuando estaba preparado para ello. Para eso hace falta trabajarse interiormente. Primero hemos dicho tomar la decisión, ¿verdad? Eso es lo primero de todo. Y luego hacer un trabajo interior. Yo ahí había hecho una práctica, llevaba tiempo practicando autorreiki, practicaba meditación, ¿sí? Es decir, y vas practicando energéticamente, y llega un momento que el fruto está maduro y cae. Es decir, llega un momento que está lo suficientemente maduro para perdonar, para liberarte de ese resentimiento. Por lo tanto, si uno a día de hoy no está lo suficientemente maduro, está haciendo el camino, pero no está lo suficientemente maduro, oye, pues no pasa nada. Ya llegará un día que eso madurará y caerá el fruto. No va a caer antes y no va a caer después tampoco. Caerá justo en el momento que tiene que caer. O sea que el fruto del perdón caerá justo en su momento. Venga, vamos a las 5. También es importante otra de las claves para entender y para perdonar. La clave número 5. Entender que perdonar no es justificar. No es retomar la relación con esa persona o no es que el otro cambie. Vamos a darle un poco de puntualización a cada una. 1. Justificar. Entender que el perdonar no es justificar. Cuando yo me libero de un resentimiento hacia alguien que me ha hecho daño, no estoy justificando lo que ha hecho esa persona. Si es injustificable aquí y en China. Si es injustificable, seas espiritual o no lo seas. Porque también hay gente dentro del mundo de la espiritualidad que intentan justificar según qué acciones. No, hay acciones en el mundo terrenal que son injustificables. ¿Sí? No tienen justificación. Pero el hecho de que tú estés perdonando o estés liberando ese resentimiento, ese rencor, no está justificando lo que la otra persona ha hecho. No lo está validando para nada. ¿Sí? Pero hay personas que no, que se piensan que cuando perdonan están validando lo que el otro ha hecho. No están validando. 2. Tampoco significa retomar la relación. Hay personas que dicen, bueno, sí, pero con lo que me hizo, ¿cómo puedo ahora volver y como si no hubiera pasado nada? Es que nadie te ha dicho que tengas que volver. Nadie te ha dicho que tengas que volver. El perdonar no es volver a retomar la relación con esa persona. Habrá veces que a uno, a lo mejor no le han hecho tanto daño y quiere retomar la relación con esa persona, pero habrá otras veces que no. Entonces el perdonar es liberarte del hilo de resentimiento que te une con esa persona. Liberarte, no volver con esa persona. Porque muchas veces el volver es un error. Porque ya no toca. Y porque además tú eres el creador de tu propia vida y tú tienes que escoger también qué tipo de relaciones quieres. Si a ti hay una persona que lo que te ha hecho para ti no justifica retomar la relación con esa persona, estás en todo tu derecho. Estás en todo tu derecho de no retomar la relación con esa persona. Pero también estás en tu obligación, si quieres vivir bien, de romper el hilo del resentimiento. Por lo tanto, perdonar no es retomar la relación tampoco. Y el 3, perdonar no es que el otro cambie. Porque esto es muy condicional también de decir, vale, yo te perdono si cambias. No, esto no es perdonar. Eso no es un perdón. O sea, el perdonar es liberarte del resentimiento. No es un acto de te perdono si cambias. Cada uno, obviamente, tiene que reconocer si ha hecho algo mal y si está dispuesto a no volver a hacer eso. Pero tu perdón no puede estar condicionado de eso. ¿Por qué? Porque no es un perdón real. Siempre va a estar midiendo y siempre va a estar con la mosca detrás de la oreja, de que el otro va a hacer lo que tiene que hacer, ¿vale? Por lo tanto, el perdón no va con el cambio. El cambio
no va a suceder porque tú amenaces a la otra persona. ¿Se entiende o no? Es decir, el cambio de la otra persona no va a suceder porque lo condiciones a tu perdón. La otra persona va a cambiar si toma la conciencia suficiente y pone lo que hay que poner de su parte para cambiar. Si la persona no pone el nivel de conciencia ni lo que tiene que hacer para cambiar, no va a cambiar. Por mucho que tú le amenaces con que te perdono si cambias. Eso es una ilusión egoica de pensar que tú, a través de tu condición, puedes cambiar al otro y no lo vas a cambiar a través de tus condiciones. Yo recuerdo cuando era pequeño, hasta los 14 años, yo para estudiar no quería estudiar de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras quería estudiar, para nada, nada, no quería estudiar. Y mi madre hacía las mil y una para que estudiaras. Si estudias te voy a dar esto, si estudias te voy a dar lo otro, si estudias, incluso a veces me hacía un poco de chantaje emocional, ¿no? Te voy a querer más, tal, no sé qué, cosas que no están bien, pero bueno, la mujer hacía lo que podía porque estaba desesperada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo estudiaba? No. ¿Cuándo estudié? Cuando tomé la conciencia de que tenía que estudiar, por muchas condiciones que mi madre me pusiera, no estudiaba. ¿Por qué? Porque no estaba en mi plan en ese momento, o en mi nivel de conciencia. Por lo tanto, por mucho que intentemos condicionar al otro, si el otro no tiene la conciencia suficiente para el cambio, no va a cambiar. ¿Y cuándo va a cambiar el otro? Pues lo mismo que el fruto del árbol anterior. ¿Cuándo va a cambiar el otro? ¿Cuándo cae el fruto del árbol? Cuando esté lo suficientemente maduro. ¿Sí? Venga, vamos a el 6 también. La 6 es muy interesante. Escribe una carta de liberación de culpa. Esta es una buena manera, si tú a lo mejor con la otra persona ya no te puedes comunicar o no quieres comunicarte para nada, escribir una carta donde liberas al otro de cualquier tipo de culpa y te liberas a ti mismo también, ¿vale? Eso ya cada uno la tiene que escribir de manera intuitiva, según se sienta, pero el hecho, porque es una comunicación energética, no quieres comunicarte con esa persona o no puedes comunicarte y lo haces a través de una carta, eso es muy poderoso también. Y 7, también es muy importante, no hables constantemente y juzgues a aquel que te hizo daño. Si estás juzgando constantemente a aquel que te hizo daño, no va a haber perdón tampoco, porque hay personas que dicen, sí, yo quiero perdonar, pero luego todo el rato están juzgando a la persona que le hizo daño. Es que aquello, ¿tú crees que lo que me hizo está bien? ¿Verdad que no está bien? ¿O soy yo solamente que lo pienso? No. Y empiezas a juzgar a esa persona que te hizo daño. Bueno, pues ahí tampoco, porque vas a estar echando leña al fuego. Cuando tú estás juzgando a esa persona, estás echando leña al fuego del resentimiento. Y cuando dejas de juzgar a esa persona, te olvidas de esa persona, estás echando fuego a la leña del perdón. ¿Sí? Te lo repito esto otra vez. Cuando tú estás juzgando constantemente a la otra persona, estás echando leña al fuego del resentimiento. Y cuando tú te olvidas de hablar de la otra persona y no le juzgas, estás echando fuego a la leña del perdón. Por lo tanto, te interesa no hablar de esa persona y si hablas, no del juicio, sino del de la compasión. Muy bien, venga, vamos a ir a la práctica de 5 minutos. Quiero que me digas si tienes un boli y un papel ahí. Bebo un poquito de agua y vamos a la práctica. Entonces, si ya te estás formando conmigo, lo que vas a hacer es dibujarte el símbolo, si estás en el segundo nivel, el símbolo de la distancia, y en el papelito también, y si estás en el tercer nivel, el símbolo maestro. ¿Vale? Y si todavía no te estás formando conmigo, practica igualmente la técnica, obviamente no es tan poderosa como cuando tienes todos los símbolos, cuando sabes cómo hacerlo, cuando has estado trabajando con ello, pero también te puede ayudar y te puede servir. ¿Tienes el papel? Perfecto. Pues en el papel vas a poner tu nombre, apellido y fecha de nacimiento. Voy a poner un poquito de música. Nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
Y luego también, en el caso de que quieras sanar la relación con alguien, que quieras perdonar a alguien, lo que vas a hacer es poner el nombre y apellido el de la otra persona. Y si no sabes el apellido o no sabes la fecha de nacimiento, no pasa nada, tú ya sabes la persona que es, pones el nombre y ya está. Y si a lo mejor no quieres trabajar a nadie, pues te pones solamente tu nombre y apellidos, porque entonces estás liberando el resentimiento que puedas tener contigo mismo o te estás perdonando a ti mismo. Pero si lo quieres hacer con una persona, pones el nombre y apellido de la otra persona. Si no, solamente no sabes el nombre y apellidos o no te acuerdas, pues solamente el nombre. ¿Sí? ¿Estamos situados ya? Dime si ya has anotado nombres y apellidos tuyos y de la otra persona. Ya estoy listo, perfecto. Pues venga, cierra los ojos, yo te voy a guiar, dobla el papelito y agarra el papelito entre tus manos. Lo dicho, si tienes los símbolos ya que estás iniciado conmigo, dibujas el símbolo correspondiente en el papelito. Y con el papelito entre las manos te pones en posición de gaso, en el mudra de oración, que juntas la palma de la mano, juntando la palma de la mano a la altura del centro del pecho, con el papelito entre las manos. Y ahí vamos a dibujar una sonrisa, dibuja una sonrisa en los labios, hacemos una pequeña conexión con la sonrisa. Y repitiendo interiormente gracias, gracias, gracias. Ahora vamos a darle reiki al papel, un par de minutitos o 3. Puedes colocar tus manos ya de manera cómoda, si quieres encima de los muslos, con el papel cubierto entre tus manos y apoyadas en cualquier parte, que estés cómodo, que estés cómoda. Y lleva tu atención a las manos, a esa sensación que hay entre una mano y la otra, a la zona del papel. Lleva tu atención ahí, siente, estate presente. Ahora mantente ahí, dibuja una ligera sonrisa en los labios y repite conmigo, te libero y me libero de cualquier cosa que nos aleje de la paz y el amor. Te libero y me libero de cualquier cosa que nos aleje de la paz y del amor. Te libero y me libero de cualquier cosa que nos aleje de la paz y del amor. Poco a poco te pones en posición de gaso para agradecer, dar gracias, gracias, gracias. Bueno, como sabes, aquí la práctica es una pincelada. El objetivo del podcast no es hacer una práctica, sino darte la enseñanza. Esta práctica se puede alargar el tiempo que quieras. Y si todavía quieres profundizar más y aprender conmigo de manera profunda desde cualquier parte del mundo, en el primer comentario fijado te voy a dejar el enlace para que puedas pedir info por secretaría. Cuéntame ahí, tanto si estás en el vivo como en la grabación,
cuéntame si vas a aplicar esta práctica también en otro momento. No te quedes aquí solamente, aplícala también en otro momento. Aquí te he dado una pincelada para que la podamos practicar 2-3 minutitos juntos, pero sobre todo lo que hacemos es darle Reiki al papel y poner una intención. También hemos utilizado, la frase es un refuerzo, no es imprescindible la frase que hemos hecho, porque solamente dándole Reiki al papel ya estás trabajando eso. Lo que pasa que a mí también a veces me gusta pues añadir alguna frase afirmativa de intención para fortalecerlo todo. Vale, así que bueno, espero que hayas disfrutado muchísimo. Estamos, te cuento, en Maestría Reiki desde cero hay personas que me estáis preguntando si es para dedicarte profesionalmente o personalmente. Mirar, en Maestría Reiki desde cero tengo los dos perfiles de alumnos. Perfil de alumno que quiere hacer un profundo trabajo de sanación, despertar espiritual con él y acompañar a otras personas, sean familiares o amigos. O también tengo personas que lo están enfocando a nivel profesional. Por lo tanto, en Maestría Reiki desde cero, foco 1, tu trabajo interior, y foco 2, que puedas ayudar a otras personas, ya sean a nivel personal o a nivel profesional. Y si además empiezas a afinar un poco y empiezas a atreverte y empiezas a mover la energía y empiezas a mover, una vez has aprendido, has hecho la Maestría Reiki desde cero, vas a poder también crear abundancia ayudando a otras personas, ¿vale? Es decir que también puedes encontrar ahí tu propósito. Puedes ir a la web de javierma.com o en el primer comentario fijado. Empezamos este 4 de junio, muy prontito. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.